La seguridad en un centro comercial en remodelación es una labor para hombres que toleran, o quizás necesitan la soledad absoluta. Durante el día estas estructuras son ecosistemas de caos controlado. El polvo de la mampostería flotando en el aire, el sonido ensordecedor de los taladros, los gritos de los obreros y el olor agrio a pintura fresca y solventes. Pero de noche, cuando las cortinas metálicas se cierran y las luces se atenúan hasta convertirse en puntos débiles en la oscuridad, el lugar metamorfosea. Me llamo Luis y he custodiado estos pasillos huecos durante los últimos 6 meses. Aprendí a identificar cada sonido, a interpretar cada crujido de las láminas de yeso y cada silbido del viento en los ductos de ventilación. Creía que este lugar no tenía secretos para mí. Me equivocaba. Esa noche la rutina se rompió. Durante mi patrulla de las 3 a.m., el momento en que el silencio es más pesado, llegué a la ala este, una zona donde las obras se habían detenido semanas atrás por falta de presupuesto. Había una puerta de servicio siempre bloqueada con una cadena oxidada y un candado que juraría haber revisado horas antes. Pero esta vez el metal estaba tibio al tacto, como si acabara de ser manipulado. La puerta estaba entornada, una fina rendija de oscuridad, una negrura que no parecía reflejar ni siquiera la luz de mi linterna, se filtraba desde el interior. Por puro instinto profesional y sin sospechar que estaba cruzando un umbral que la física no permitiría, empujé la puerta. No esperaba sentir resistencia, pero tampoco esperaba lo que vino después. No hubo golpe ni sonido de bisagras. Hubo una sensación de caída libre, de desprendimiento de mi propia realidad. Sentí como la gravedad se distorsionaba y mi cuerpo se volvía etéreo, como si estuviera siendo filtrado a través de una red molecular. Mi pie no tocó el concreto del pasillo de mantenimiento, tocó una superficie alfombrada, húmeda y de un tono amarillo que lastimaba la vista. El aire cambió instantáneamente. El polvo de construcción fue reemplazado por un olor rancio, a moho acumulado durante décadas y a un estancamiento eléctrico. El silencio del centro comercial desapareció, reemplazado por un zumbido eléctrico constante, agudo y omnipresente que parecía vibrar dentro de mis propios tímpanos. Estaba en el nivel 0. No estaba en mi mundo. Estaba en un laberinto de habitaciones vacías con un papel tapiz de un amarillo enfermizo, casi ácido, que se despegaba en tiras por la humedad. Las paredes no tenían fin. Cada vez que doblaba en una esquina, me encontraba con otra habitación idéntica, con otro corredor que llevaba a un vacío más profundo. La geometría de ese lugar era una burla a la arquitectura. Los pasillos se estrechaban, los techos subían y bajaban sin motivo. Caminé durante horas o quizás días. El tiempo aquí era un concepto irrelevante, una medida que se había disuelto junto con mi cordura. Intenté marcar las paredes con mi bolígrafo, pero las marcas desaparecían, como si el lugar se estuviera reescribiendo a sí mismo. Mi mente, entrenada en la lógica, empezó a colapsar. La soledad no era lo peor. Lo peor era la sensación de ser observado por la propia estructura. El zumbido de las luces se había convertido en mi banda sonora, un recordatorio de que estaba en la máquina diseñada para mantener a alguien o algo dentro. Encontré el radio a lo que juzgué como el tercer día de este infierno. Estaba tirado en un rincón sobre una alfombra podrida que parecía absorber mi energía. Era mi radio de seguridad, el que yo traía en el cinturón hace un momento o hace una eternidad. Lo recogí con manos temblorosas, mis dedos sucios y agrietados por la falta de agua. Estaba encendido. De la bocina salió una voz distorsionada por la estática, una voz que conocía demasiado bien. «Ayuda. Alguien, por favor. Estoy doblando la esquina. Estoy en el pasillo amarillo.
Por favor, no puedo más. La puerta. Tengo que encontrar la puerta. La voz era la mía. Era mi propia voz, suplicando desesperadamente. Sentí un frío glaciar recorriéndome la espalda. ¿Estaba transmitiendo al pasado? ¿O alguien me estaba grabando para torturarme? El pánico que había intentado reprimir estalló. Empecé a correr buscando una salida que no existía. Corría por los corredores doblando esquinas, gritando, pero el eco de mis propios pasos se mezclaba con el eco de los pasos de la grabación en mi radio, creando una sintonía de desesperación que me hacía dudar si yo era quien corría o si era el recuerdo de alguien que ya había muerto en ese lugar. El zumbido de las luces se volvió insoportable, como si los tubos fluorescentes estuvieran a punto de estallar, liberando una energía que quemaba mis ojos. Los pasos detrás de mí eran reales. No eran los del radio, eran pasos físicos, pesados, arrastrándose sobre la alfombra. Un sonido de arrastre rítmico que me seguía como una sombra. Alguien o algo me seguía. La radio en mi mano soltó un chirrido agudo antes de que mi propia voz gritara desde el altavoz, con una intensidad que casi rompió el cristal del dispositivo. Está justo detrás de mí, lo veo, es él. El terror se apoderó de cada célula de mi cuerpo. Me detuve en una intersección de 3 pasillos. El sonido de los pasos detrás de mí se detuvo también. Giré lentamente, con una linterna en mano buscando la amenaza. Mi haz de luz cortó la penumbra. Al final del pasillo una figura estaba agazapada en las sombras envuelta en esa luz amarilla que parecía succionar la vida de todo lo que tocaba. Llevaba el mismo uniforme de guardia, la misma mancha de grasa en la solapa, el mismo corte de cabello. La figura levantó la vista. La luz de mi linterna iluminó su rostro. Era yo. Era yo, con los ojos inyectados en sangre, con la ropa hecha jirones y la mirada perdida de alguien que lleva demasiado tiempo atrapado en el amarillo. El monstruo no rugió. Solo me vio con una tristeza infinita, una mirada que contenía todo el dolor de las vidas pasadas que ya habíamos vivido en este laberinto. Comprendí en ese instante, con una claridad que me rompió el espíritu, que no había criatura, ni asesino ni entidad sobrenatural. El bucle se cerraba. Yo era el perseguidor y el perseguido. Yo era el que gritaba en el radio y el que escuchaba el grito. Intenté hablar, pero mis cuerdas vocales solo produjeron un sonido gutural. El mismo sonido que yo había estado escuchando a mis espaldas durante todo este tiempo. La figura se levantó y empezó a correr, alejándose de mí, repitiendo el ciclo. Yo, por puro impulso, por pura inercia de una mente ya rota, empecé a correr detrás de él, no porque quisiera alcanzarlo, sino porque mi cuerpo ya no sabía hacer otra cosa. Corrí no para escapar, sino para cumplir con mi parte de la historia. Ya no hay preguntas, la curiosidad murió hace mucho tiempo, devorada por el hambre de este lugar. He dejado de buscar la salida porque he comprendido con la aceptación absoluta de quien ha visto el final de todas las cosas, que el centro comercial, mi trabajo y mi vida anterior solo son recuerdos distantes, fragmentos de un hombre que quizás ni siquiera existió. Ahora camino, a veces soy el que huye, sintiendo el miedo frío en la nuca. Esa presión constante que me impulsa a doblar una esquina más, a buscar una puerta que sé que no existe. A veces soy el que persigue, sintiendo la carga de ser el cazador de mi propio pasado. Es un baile eterno, un engranaje perfecto dentro de esta arquitectura de papel tapiz amarillo y luz zumbante. Me he convertido en parte del mobiliario. Me siento en el suelo con la espalda apoyada contra la pared y escucho el silencio. Es un silencio ruidoso, lleno de estática y de recuerdos que ya no puedo reclamar como propios,
Sé que en algún momento escucharé mis propios pasos doblando la esquina acercándose. Me levantaré, ajustaré mi uniforme roto. Limpiaré la grasa de mi solapa con manos temblorosas y empezaré a correr otra vez. Es mi turno, es mi función. Y acepto mi lugar en este infinito. Aquí no hay tiempo, solo repetición, y mientras el zumbido de las luces siga vivo, yo seguiré vivo. Atrapado en este pasillo siendo mi propio verdugo y mi propia víctima. Una pieza más en este rompecabezas sin solución. No espero ser rescatado, solo espero, con una resignación profunda, que el próximo bucle sea un poco más tolerable.